Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición estar una vez más en la intimidad de sus hogares. Qué bueno es y nuestro amado Padre que nos da esa oportunidad preciosa de llevar el Evangelio santo, precioso, de salvación. Una vez más le agradecemos muchísimo, amigo televidente, que nos presta la atención de su casa, de su persona. Qué bueno, yo quisiera que en esta oportunidad pudiésemos orar y darle gracias a Dios, no solo por esta oportunidad, sino por su palabra bendita, que el Señor nos auxilie con ese rema para esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús estamos clamando, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos hoy al trono de tu gracia, solicitándote, Padre bendito, que venga el auxilio de lo alto, llenando nuestras vidas de aquello que necesitamos, de esa palabra que es pan, de esa palabra que es agua preciosa, que esos manantiales, ese río que sale de tu presencia, hoy llene nuestras vidas. Quite toda sequedad, toda ansiedad, Padre, de nuestras vidas y nos llenes con esa palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo quisiera que en esta oportunidad nosotros nos detuviésemos un poquito en este tema. Yo traje este tema bastante interesante, donde nos da un ejemplo bastante grande en cuanto al propósito del Señor para nuestra vida. Ese propósito grande que nos trae un crecimiento integral a nuestra persona, a nuestra familia. En este caso, el tema es mujer, llena tu vaso, o iglesia, llena tu vaso. Vamos a estar hablando en sí a la iglesia. Nosotros como iglesia de Cristo hemos aprendido, hemos reconocido que la iglesia no es únicamente aquellas 4 paredes donde muchas veces nos congregamos, que es bien importante. La palabra del Señor dice: no os dejéis de congregar. Importantísima la congregación, sin embargo, lo vamos a ver otro día. Pero queremos, por favor, que analicemos por un breve tiempo cómo el Señor le habla a su iglesia en género femenino en esta ocasión y en las citas que yo les voy a dar, en el cual nos conduce a la necesidad que nuestro vaso esté lleno, que nuestra vida esté llena, que nuestra familia esté sustenta, y podemos decir llenos de qué. Vamos a ver los ejemplos que tenemos a través del estudio de la palabra. Vamos a introducirnos un poquito, vamos a ver esta diapositiva y nos hace una pregunta de reflexión. La pregunta de reflexión es: ¿de qué está lleno tu vaso? Ok, ¿de qué está llena tu vida? ¿De qué está llena tu mente, tus pensamientos? O muchas veces nuestra casa, nuestro closet, lo tenemos tan lleno de cosas que muchas veces no usamos, de ropa, zapatos que se nos pueden estar deteriorando, y tenemos cantidad de cosas que decimos: esto no lo tiro, esto no lo saco, porque posiblemente me vaya a servir. Yo quiero decirte algo, amiga, amigo, si estás guardando, ejemplo, estoy dando un ejemplo, en tu closet, en tu habitación, algo que no te pusiste en un año, definitivamente no te lo vas a poner, no lo vas a poder vestir. En 2-3 años estará totalmente desactualizado y no te vas a sentir bien. Entonces, la pregunta es: ¿de qué está lleno tu vaso? ¿De qué está llena tu vida? Muchas veces la llenamos de situaciones buenas, gracias a Dios, pero también hay situaciones terribles que en determinado momento pueden causar una carga a nuestra vida. Y estamos tan llenos de situaciones caóticas muchas veces que no dejamos espacio para la bendición que Dios tiene para nosotros. Y la primera pregunta dice aquí: ¿realmente está lleno tu vaso? Y la segunda dice: cuidado si está vacío. Cuando hablamos de un vaso, una vida, una vasija, como lo hemos predicado en otras ocasiones, cuidado si está vacío. Algo que está vacío también tiende problemas, tiende a
a poderse llenar de diferentes sustancias, a poderse llenar de diferentes situaciones en las cuales puede contraer contaminación a nuestra vida, a nuestro hogar. Yo no sé si tú has puesto atención en alguien que está lleno de situaciones contaminadas, cargadas, que de repente llegan a un grupo X y se siente la contaminación, se siente aquel ambiente pesado. Bueno, por eso la pregunta es cuidado si está vacío. Veamos el punto 3, dice, no te conformes a tener poco, en este caso mujer o iglesia. Mujer con un poco de harina, un poco de aceite que estaba esperando la muerte, mujer con un poco de aceite que estaba esperando la esclavitud. Yo quisiera explicar esto un poquito. Aquí nos da 2 ejemplos la Biblia. Nos da 2 ejemplos en el libro de los Reyes. Estos ejemplos nos van a traer a nosotros una reflexión. Nos pone un ejemplo de una mujer que únicamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, esperando únicamente cuando terminara ella de poder preparar ese alimento, muerte para ella y para su hijo. Habían caído en una escasez tan grande a causa de la sequía, de problemas climáticos. Ellos se encuentran en una circunstancia tan difícil, pero gloria a Dios, porque en medio de la circunstancia difícil, el Señor siempre te va a mandar un auxilio. Siempre nos va a mandar de alguna manera una provisión, una oportunidad de proveernos. En este caso, el primer ejemplo que vemos aquí de esta mujer es visitada por un ministro del Señor, en este caso era un profeta. Y el profeta le dice, mira mujer, era una viuda. Y le dice, mira, dame de comer, prepárame algo de comer. Ella apenas estaba recogiendo unos palitos, algo para ir a cocinar su pan. Y le dice, mira, yo no tengo nada. Lo único que tengo es un puñado. Imagínense, amigo televidente, ¿qué podemos hacer con un puñado de harina, un poquito de aceite? Voy a hacer, dijo esta viuda, un poco de pan. Lo comemos con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Yo veo un aspecto bien importante. ¿Cómo es que ella confesaba y ella decía, yo no tengo nada? Pero luego reacciona por medio de la pregunta que le hacen. Por eso es que la palabra del Señor nos confronta y muchas veces nos hace preguntas para que nosotros podamos reaccionar. ¿Realmente no tengo nada? Esta mujer le dijo, yo no tengo, estoy esperando la muerte, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Qué nos deja eso? O sea que esa mujer sí tenía poco, pero tenía. Quiero decirle, esta mujer en obediencia preparó el pan, pero le preparó primero al siervo de Dios una torta. Y luego preparó para ella y su hijo. Y en esa preparación, en esa fe, en ese deseo de servir, en ese deseo de dar, en ese deseo de obedecer, sucede un milagro. Un milagro poderoso, el milagro de la multiplicación, el milagro de la abundancia, un milagro de salvación, porque el tener ella suficiente aceite y suficiente pan, eso significaba que la muerte huía. Ya no iban a tener ellos temor a la muerte por ocasión de la escasez. Yo sé que este es un tiempo difícil a nivel nacional y a nivel mundial. Una escasez tremenda, una situación difícil, que muchas veces uno dice, bueno, si estamos así, ¿qué va a pasar en unos 5, 10, 15 años? Y a veces tratamos mejor de bloquear para no pensar como esa mujer, vamos a hacer tal cosa y nos vamos a dejar morir. No. Veamos el plan de Dios y veamos el milagro que Dios quiere efectuar en tu vida, pese a escasez, pese a tribulación, pese a problema. Ok, veamos el segundo ejemplo. Estamos viendo aquí a otra mujer, una mujer únicamente con un poco de aceite que le esperaba la esclavitud. Este es otro ejemplo, pasado en esa misma época. Esta mujer era una viuda también. Eso me trae a colación cuánta mujer soltera, cuánta madre soltera, que muchas veces tiene que enfrentarse a la vida ella sola por diferentes situaciones. Pero vemos nosotros también a la iglesia, como la iglesia, estamos viendo la iglesia en una figura de mujer, como la iglesia está esperando a su amado, está esperando a su Redentor, porque Cristo pronto viene. Pero mientras Él aparece, mientras viene el amado por su iglesia, la iglesia está pasando aquí en la tierra muchas situaciones.
traigámoslo nosotros al ejemplo de esta mujer. Nos presenta ese otro ejemplo. Esta mujer solo tenía aceite, la otra tenía aceite y harina. Esta mujer solo tenía aceite. Su situación caótica por los acreedores. Su esposo, que había sido un siervo, había muerto y la había dejado endeudada. Esta historia está en el libro de los Reyes. Esta mujer endeudada, y en ese tiempo el tener deudas era similar al tiempo de hoy. Vamos, mira el ejemplo, ponle ojo. Mujer endeudada, si no podía pagar en ese entonces, el acreedor tenía derecho de venir y tomarla a ella o a sus hijos como esclavos para toda la vida, o hasta que cumpliesen la deuda adquirida. En ese caso, ella estaba tan afligida porque sus hijos iban a llevárselos como esclavos. Yo le digo, mire la manera en que se tenían que pagar las deudas en ese entonces. Si lo traemos a nuestro tiempo contemporáneo, veamos que está bastante parecido. Dígame, por favor, si una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito no te tiene muchas veces trabajando únicamente para pagar la deuda. Y apenas si logras rescatar un poquito para comer, un poquito para hacer tal pago y lo demás, todo se va a la tarjeta o todo se va a la deuda bancaria. Entonces, ojo, para que veamos que no andamos la situación es bastante similar, pero quiero decirte, hablamos de un Dios de poder, de un Dios de milagros, de un Dios de transformación y de un Dios de abundancia, que lo que Él quiere es bendecirte, sacarte de esa situación a más de algo aún más grande. Ok, entonces tenemos nosotros como esa mujer que estaba en esa situación de caos, ella y su familia, se encuentra con otro profeta, un profeta bastante precioso, contemporáneo a lo que hablamos de la mujer antes, y vemos nosotros cómo al encontrarse con él, y ella le cuenta la situación, y le dice, mira, es que mi esposo también era un siervo, y mira en la situación que estamos. Muchas veces, amigo, amiga, hermano, puedes estar tú tal vez trabajando en tu iglesia, tratando de servir al Señor, apartándote del mal, y a pesar de, vienen las situaciones difíciles, el día malo. La palabra dice que a todos les llega el día malo, a buenos y malos, a ricos y a pobres. Tenemos que estar preparados en esa situación. Siempre puede haber ataque o problemas de enfermedad, de escasez, qué sé yo. Pero en este caso, ella habla con el profeta y le dice, mira, fíjate que mi esposo era un siervo y nos dejó en escasez y nos dejó endeudados. El punto que yo quiero que veamos es que el siervo de Dios, el profeta, le dice, mira, ¿qué tienes en tu casa? Le hace una pregunta similar a la que se le hizo a la otra mujer. Y ella le dice, yo no tengo nada, únicamente tengo un poco de aceite. Y la situación de esta mujer estaba terrible, solo tenía aceite. Entonces el siervo de Dios le da una palabra profética preciosa. Yo quiero decirte, la palabra del Señor siempre tiene la respuesta para tu vida, para tu necesidad, para tu aflicción. Y le dice, vete a tu casa, presta vasijas, no pocas, muchas. Enciérrate con tus hijos en una habitación y ahí se va a dar el milagro de la multiplicación, el milagro de la abundancia. Mire qué lindo que esta mujer obedeció, actuó en fe y se fue a hacer conforme se lo había pedido el siervo. Y ahí empieza a darse el milagro de la multiplicación y empieza ella a ver, gloria a Dios, cómo empieza a verter el aceite y llenaba una vasija y llenaba otra y llenaba otra y le decía, hijos, por favor, vayan a traer más vasijas. Ellos estaban, la familia estaba frente a un milagro de bendición, de multiplicación. Yo quiero decirte, familia, el Señor quiere hacer ese milagro en tu vida, ese milagro de bendición, pero es necesario que nosotros examinemos nuestra vida. No digamos que no tenemos nada, tenemos algo. El Señor, para glorificarse, no necesita que tengamos grandes cosas. Con un poquito de aceite, que es la unción,
con un poquito de harina, que es la palabra. Esa palabra eficaz, poderosa, actuando en nuestras vidas, puede mucho. Esa palabra poderosa, hermano, amigo, yo te digo, busca de Dios. Lee tu Biblia. Pide que se te explique. Allá hay salvación y allá hay vida eterna. Allá hay milagros. Ok, sigamos. Entonces tenemos como estas dos mujeres sí tenían. Veamos el otro punto. El problema de estas dos mujeres, dice, es que eran miserables, eran pichicatas o no daban porque la situación era difícil. La situación era difícil. Veamos algo más. Un vaso vacío puede ser contaminado. Claro que puede ser contaminado porque hay mucho espacio y se puede estar llenando de otras cosas. Ok, tenemos elementos extraños que pueden traer muerte a un vaso que esté vacío. Por eso el Señor viene y nos dice, por favor, llena tu vaso. Mantén tu vaso, mantén tu copa rebosando. Ese es el consejo de la palabra del Señor. Veamos el Salmo capítulo 23 y versículo 5. Dice, aderezas mesas delante de mí, mi copa está rebosando. ¿Y sabe dónde adereza las mesas el Señor? En presencia de todos tus enemigos, de aquellos que te han atacado, de aquellos que han pensado, de esta ya no se levanta. A este le quitaron el trabajo y aquí que consiga otro. Yo quiero decirte, amigo, el Salmo 23, que es ese salmo precioso del pastor, del buen pastor. La promesa es, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis enemigos, de aquellos que te han atacado. Y dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Yo no sé de qué está llena tu vida. Yo no sé si está llena o está tan contaminada de alguna forma que tú dices, yo no tengo nada, solo tengo contaminación, solo tengo situaciones adversas. Busquemos qué es lo que hay. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, un poquito de fe, un poquito de confianza, el Señor puede hacer grandes cosas. Pero en este caso vemos nosotros como el buen pastor que nos habla. El libro de los Salmos, el propósito es aderezar nuestra mesa con su bendita palabra. Tenemos también aquí, quiere decir victoria sobre la angustia. Y el punto número 4 dice, unges con aceite mi cabeza. Vemos nosotros cómo el Señor está usando esa unción preciosa que nos da por medio de su Espíritu Santo. Esa unción preciosa que viene a ungir nuestra cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Por favor, tiene muchos significados, pero solo vamos a agarrar unos cuantos, unas espiguitas. El Señor quiere ungir tus pensamientos. Muchas veces nuestra vida está llena de pensamientos negativos, pensamientos terribles que ofuscan nuestra mente, ofuscan nuestras decisiones. O hemos tomado malas decisiones por los pensamientos confusos. Pero hoy el Señor te dice, déjame que unja tu cabeza y ministre tus pensamientos por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué es que el Señor siempre insiste en su palabra? ¿Por qué? Porque esta bendita palabra, mi hermano, mi amigo, te trae un cambio y una transformación de mente, una metanoia. El rebosar, mi copa está rebosando. Yo quisiera que en este momento, por favor, trajeses tú a tu imagen de memoria cómo sería una copa que está llena o un vaso que está lleno de leche. O de repente digamos que no está lleno, está a la mitad o está un poco sucio, que se tomó leche, pero luego alguien empieza a echar agua pura. Y de tanta agua, sin echar otro elemento, agua, el vaso empieza a rebosar. Y de tanta agua, por favor, de tanta palabra, ese vaso empieza a limpiarse. Pero es necesario, es menester que nuestro vaso, nuestra copa, nuestra vida esté en un constante rebosar. El rebosar es esa agua viviente, esa agua que no deja de fluir. Quiero decirte, un agua estancada
va a ocasionar que se hagan gérmenes, que se produzcan todo tipo de larvas y va a ser dañina. Cuando alguien su vaso lo tiene lleno de contaminación o vacío, qué sé yo, con un sedimento, puede causarle daño a su familia, un mal carácter, no sé, violencia, mente reprobada, mente pervertida. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Únicamente permitirle al Señor que por medio de su palabra en nuestra copa esté rebosando. Es agua cambiante, es agua que da vida. La palabra del Señor dice que a los que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios por eso. Eso es el evangelio de Cristo, el evangelio de la transformación, el evangelio de la llenura. Por eso es tan necesario, y nosotros como pastores muchas veces te insistimos: lee tu Biblia, lee tu Biblia. Si el Señor mismo lo aconsejó: a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Adelantémonos un poquito, por favor. Sigamos con nuestro tema. Vamos a ver. Ok, la palabra nos deja un ejemplo de mujeres que estuvieron vacías y a consecuencia de estar vacías se llenaron de algunos elementos negativos que trajeron problemas a sus familias, que trajeron contaminación a sus familias, trajeron unos problemas terribles. Por eso, en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo, revisa cómo está tu casa, revisa cómo está tu vida, revisa cómo está tu caminar, revisa cómo están tus pensamientos. Ok, veamos este ejemplo, por favor. Tenemos el ejemplo de Sara. Aquí tenemos Sara sin hijos, un pequeño resumen. Vivía en sequedad, amargura, llenó su mente de ideas erróneas. Sara, mujer de Abraham, allá en el libro de Génesis, nos habla de una mujer que se había vuelto en ella ya una ansiedad enfermiza de tener un hijo. ¿Cuánta nuestra sociedad contamos con muchas mujeres que posiblemente tengan ese problema de esterilidad? Y muchas veces nuestra vida la centramos únicamente en lo que no tenemos. Y cuando se nos pregunta: ¿tú eres feliz?, la pensamos dos veces para responder. Si tú le preguntas a una persona y le dices: mira, tú eres feliz, y se tarda más de un segundo en responderte, duda de esa felicidad. Porque el que es feliz rebosa y te dice: claro que sí, fíjate que tengo esto, esto y esto y esto. Y aquel tu problema, ay, ¿cuál? Ya no mucho me acuerdo de ese problema, ya no es tan importante. Pero aquel que se está centrando únicamente en aquello que le hace falta, en aquella escasez, lamentablemente olvida toda la abundancia que tiene. Entonces vemos nosotros una Sara que sin hijos, estando en sequedad y amargura, al llenar su mente de cosas erróneas, aconsejó a su esposo a que buscara otra mujer, lo indujo, lo empujó para que él pudiese tener un hijo con otra mujer. Por el consejo de ella. Yo te quiero decir, amiga, muchas veces no le estás aconsejando al esposo que haga tal cosa, pero con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, lo estás empujando a que él haga situaciones terribles. Yo no lo estoy defendiendo tampoco, porque no debe ser así, pero te estoy llamando un poquito a la reflexión. Miremos esta señora Sara, cómo de alguna manera le dijo: mira, toma a mi sierva y tengo un hijo con ella. Y el otro, así como encantado, va emocionado, dijo: bueno, le hizo el favor, ¿verdad?, a la esposa y a la otra. Y el asunto es que la situación se dio tan terrible que al día de hoy estamos viendo las consecuencias. El problema es de que de Ismael, que fue el hijo que tuvo con la sierva, vienen los árabes. Y del hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el que tuvo luego, vienen los israelitas. Y al día de hoy ellos tienen problemas. Veamos un problema de tipo familiar del pasado. Hoy por hoy se está sufriendo. Si tú ves en las noticias, guerras, bombardeos, cosas terribles que se dan por allá. Entonces veamos, por favor, lo que puede traer una mujer que está vacía del Señor y llena de situaciones terribles. Tenemos el segundo ejemplo, es Ana.
Ana nos habla ya en el libro de Samuel, en el primer capítulo del libro de Samuel. Tú puedes darte cuenta cómo Ana era otra mujer que estaba, que también era estéril. Imagínate, vamos a ampliar un poquito eso. Pero dice aquí una mujer sin producción que se llenó de angustia y de amargura. Quiero decirte, esta mujer llamada Ana, ella estaba rodeada de bendiciones. Su esposo la amaba tanto, pero a ella nada la sacaba de que ella era una mujer que no tenía nada y ella tenía mucho. Lo que pasa es que su mente estaba centrada en la escasez, en la situación de esterilidad que ella tenía. Vemos nosotros cómo de alguna manera el Señor hizo un milagro poderoso en ella. Por eso te digo, amigo, amiga, volvamos a los pies del Señor. En Él hay respuesta. Sea la esterilidad, porque muchas veces tal vez tú inicias un negocio y el negocio, lejos de ser próspero, te está poniendo en problemas de que no produce. Tal vez te vas a trabajar a algún lado y de repente a los poquitos meses te pueden despedir. Seas tú un varón, una mujer, de repente te das cuenta que te cuesta producir. Y esa falta de producción, de ser productivo, te puede traer amargura, te puede traer angustia. Ok, vemos nosotros también aquí a una Noemí, donde dice que su esposo y sus hijos habían muerto. Estaba en gran luto y en amargura. Eso lo vemos en el libro de Ruth. Ellos emigraron de Belén, casa de pan. Eso quiere decir Belén. Pero Belén estaba sumido en un problema de escasez, un problema social, económico. Entonces emigran y se van lejos a otra ciudad. Y donde ellos estaban de migrantes, entraron en guerra y mataron al esposo y a los 2 hijos, y ella regresa. Y esta mujer, Noemí, quiere decir dulzura. Ojo con dulzura. Y le dice, cuando ella regresa a Belén, a mí ya no me digan dulce, a mí díganme Mara. Mire aquí, y al día de hoy, usted cuando alguien le dice Mara, uno dice, mira, ahí viene una Mara, uno le da como muerte, angustia, terror, qué sé yo. Entonces le digo, mire, a mí ya no me digan dulce, de hoy en adelante soy Mara. Solo faltaba que se tatuara y toda la cosa para que. Pero mire qué cosa más tremenda. Vemos a una Noemí enfrentada a la situación de luto, que necesitaba urgentemente un rescate. Pero quiero decirte, en cada una de estas mujeres, el Señor trabajando en ellas. Déjate trabajar. Deja que la mano poderosa del Señor llegue. Yo quiero decirte, esta mujer Noemí tuvo la bendición. Pero yo quiero pararme ahí un cachito. ¿Sabe por qué? Porque le dice, cuando ella regresa a Belén, dice, no me digan ya dulce, yo soy Mara. No me digan dulzura, porque me fui llena y vengo sin nada. Ya no tengo a nadie. Y la nuera que la estaba siguiendo, pues, había una nuera llamada Ruth que la seguía. O sea que ella era nada, ella era nadie. Cuidado con decir que no tienes. Muchas veces tenemos hijos que nos rodean. Tal vez no hay un esposo en tu casa, mujer, pero tienes hijos. Entonces, sí tienes por quién vivir. Tienes una iglesia cerca donde se te predica la palabra. Entonces tienes pan, tienes alimento. Ok, vemos nosotros cómo el Señor, a pesar de, trató con la vida de Noemí, la bendijo con su nuera. El Señor se va a valer de alguien para bendecirte. Únicamente no menosprecies a ese alguien. De la boca de los niños y de los que maman, el Señor funda la fortaleza. De la boca de tus niños, de esas palabras preciosas, dulces, puede haber alimento para tu alma. El Señor quiere hablarte. Por medio de este canal, el Señor quiere bendecirte. El Señor te está dando palabra, no cambies. El Señor está contigo. Ok, vemos aquí la otra figura de este bloque, y es una mujer llamada Lea. Dice, ya había sido bendecida con hijos y seguía con rivalidades e intereses personales, amargada. Yo quiero decirte, era una mujer conflictiva. Esta señora llamada Lea tenía su hermana, y la hermana era estéril. Y esta señora Lea tenía hijos, pero el conflicto y la rivalidad seguía. Yo quiero decirte, mujer, amiga, amigo, hermano, iglesia, el Señor te ha rodeado de favores y misericordias. Si no los ves, pídele por favor que a la luz de la palabra
con la lupa del Evangelio de Jesucristo, puedas darte cuenta cómo el Señor te ha bendecido de una manera grande. No puedes decir que no tienes nada. ¿Por qué esas rivalidades muchas veces en la misma iglesia? ¿Por qué esas rivalidades en la familia? ¿Por qué, varón, muchas veces o mujer insistes en estar en conflicto con tu esposa, con tu esposo, y no es la persona a la que más amas, pues? ¿Por qué esas rivalidades entre padres y madres, hijos e hijas? Y no tanto que nos amamos, y no es el fruto de nuestro vientre, pues, nuestros hijos. Muchas veces, yo recién acabo de ir a un funeral, y en ese funeral habían nietos y bisnietos, pero el hijo se paró frente al féretro de la madre y empezó a hablar cosas tan preciosas. Pero habló de la manera como esa madre había cumplido con el papel de madre y de mujer y le había dado una niñez feliz. Empezó a explicar cómo la madre le preparaba a las 3 de la mañana su desayuno y le preparaba su lonchera. Y este hombre hizo llorar a todos los que estábamos en ese lugar, escuchando y viendo cómo él expresaba. Créanme, yo también lloré, yo me sentí identificada, pero cuando reaccioné en algo, dejé de llorar. Cuando dije, ojalá, primero Dios, que este hijo se lo haya dicho a esta madre cuando estaba en vida. Ojalá que él hubiese reaccionado cuando había algún conflicto, porque hay conflictos padres, hijos, madres, hijos. Muchas veces incomprensión por cuestión de la edad, muchas veces incomprensión por cuestión de que la sociedad es cambiante y las cosas que antes se podían hacer, ahorita ya se ven ridículas, posiblemente, no deberían de ser así. Pero esa forma cambiante en la que vivimos y en la que nos tenemos que adaptar por amor. Muchas veces no las disfrutamos por ser gente conflictiva. En el caso de Lea, había sido llena de hijos, una gran prole que le había dado a su esposo. Tenía lo que no tenía la otra mujer, pero ella seguía en conflicto y en competencia. Que el Señor nos ayude para que no hayan competencias en nuestra familia. Que el Señor nos ayude para que el amor de Dios, el perfecto amor, impere en nuestros corazones. En las diapositivas anteriores vimos como ejemplos de mujeres que son figuras de la iglesia, llenas de amargura, llenas de situaciones terribles. Pero veamos aquí los elementos que atacan a la iglesia del último tiempo. Veamos estos elementos que atacan a la iglesia. El elemento número 1 es la amargura. Apocalipsis 8. Versículo 10 al 11. Yo quisiera leerle estos dos versículos. Veamos ese elemento. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esa estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Si hemos visto nosotros al ejemplo de esas mujeres que nos dan la figura de iglesia, podemos ver cómo esos elementos de los que se puede llenar en determinado momento una persona, una iglesia. Nosotros como iglesia del último tiempo vemos la amargura. Dice la palabra que en Apocalipsis que en ese tiempo caerá una estrella al mar, a las aguas van a ser contaminadas porque se van a llenar de amargura. Y esa amargura, la consecuencia de la amargura es muerte. Podemos ver en las diferentes situaciones que vimos en los ejemplos anteriores, cómo esa amargura trae tremendos problemas. Nos vamos a ampliar en la otra diapositiva en cuanto a la amargura. Pero también otro elemento son las tinieblas. Y habla en Apocalipsis siempre 8, versículo 12. Te lo leo para que tengamos un poquito más de referencia. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol
y la tercera parte de la luna y de la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Yo quiero decirte, son elementos terribles. Tú puedes decir, bueno, esto va a ser allá en el tiempo apocalíptico. Yo quiero decirte, ya estamos viviendo un tiempo apocalíptico. Ahora lo podemos ver nosotros tal vez como una figura, como una situación social que puede estar pasando, lo que es la amargura, las tinieblas, como lo es la contaminación ambiental, la contaminación en los ríos, la contaminación en los mares. Amigo, qué fácil es predicar ahora cuando nos damos cuenta con todas las noticias que están llenas de situaciones que nos marcan que nuestro planeta, nuestro mundo como planeta está en decadencia a causa de la contaminación que ha caído. Y esto viene y causa la muerte de muchos. Tenemos el punto 3, que es el temor. El temor es otro elemento que ataca a la iglesia del último tiempo, atacando las familias. Al decir el temor, hablamos del terror. Cómo de alguna manera las situaciones de ya no poder salir a la calle con libertad muchas veces nos pueden traer temor. Alguien puede decir, bueno, yo quisiera asistir a determinada iglesia, pero me queda tan lejos o ahí está tan terrible, tengo miedo, muchas veces hay alguien posiblemente que quisiese iniciar un negocio, qué sé yo, pero viene el temor, el terror, que si me van a extorsionar, que esa zona está muy difícil. Yo quiero decirte, amigo, amiga, la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Adelante, que el temor, el terror, la oscuridad no te causen aflicción ni te detengan para no recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Un paso adelante, creámosle al Padre, Él está contigo, Él quiere bendecirte. Ok, tenemos también otro elemento, es la mentira. Lo contrario a la mentira es la verdad. Por eso es necesario, indispensable para nosotros como seres humanos, que vayamos rendidos al Señor, al dador de la vida, el cual se presentó a sí mismo y dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces hoy estamos viendo la necesidad que tenemos de que impere la verdad en nuestra vida. Si la verdad que es Cristo impera en mi vida y en la tuya, no va a haber mentira, no va a haber terror, no va a haber amargura, tinieblas que quisieran atacarte, que te puedan hacer frente y te puedan doblegar, porque el Señor está contigo. Que el Señor nos ayude, acerquémonos al Señor. Si has sido atacado por algunos de estos elementos, puede ser que estés un poco alejado del Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Puede ser que tus cuentas no estén siendo claras delante del Señor, tus actuaciones, tu caminar, pero que hoy podamos acercarnos. Acerquémonos al Señor, acerquémonos al trono de su gracia para alcanzar de Él oportuno socorro. Ok, tenemos también aquí la división. Vemos los hogares desintegrados, vemos familias enteras desintegradas que aunque estuviesen integradas aparentemente, tal vez papá está, mamá, los hijos, y pareciese como que hubiese integridad, como que hubiese unión. Puede ser que no haya unión, puede ser que hayan problemas terribles y que cada quien esté pasando su lucha por un lado y la esposa por otro, el hijo por otro, pero quiero decirte, el consejo del Señor es la unidad. Cuando el Señor iba a partir de esta tierra y Él sabía que sus discípulos se iban a quedar y que necesitaban el consejo precioso que iba a mantener, iba a ser el éxito del evangelio. Les dijo, yo les recomiendo que sean uno. Así como Dios, como mi Padre y yo somos uno. Es el consejo de Jesucristo. Que ustedes sean uno y que se amen los unos a los otros.
Mira qué consejo tan precioso para combatir la división. Es que seamos uno, que logremos la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, la unidad en la fe. Aquellos que hemos creído y conocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que podamos lograr esa unidad familiar. Yo no sé de cuántos se incorporan, pero aún hubiese una madre soltera con sus hijos, puede lograr un hogar integrado en un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo deseo de búsqueda a Dios, con un mismo deseo de salir adelante, sin egoísmo. Que sigamos viendo estos elementos que en determinado momento pueden causar. Yo quisiera que nos ampliáramos un poquito en el elemento amargura. El elemento amargura es un elemento satánico. En la Strong encontramos un poquito lo que nos habla de sinónimos de la amargura. Y el elemento amargura es amargado, tristeza, calamidad, descontento, aquí lo podemos ver en la pantalla, calor, obstinación, amargura extrema, planta venenosa. Mira todos los ejemplos que sacamos en cuanto a la amargura. Definitivamente que es un elemento de tipo satánico. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Satanás no vino, sino que a romper y destruir todo aquello que el Señor había hecho. Pero no temáis, dice el Señor, porque para eso se apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del enemigo. Pero mira, uno de esos elementos terribles es la amargura. Yo le quise poner énfasis a esto, para que podamos nosotros pararnos y decir, bueno, ¿cuál es la situación que me está afectando? ¿Qué le está afectando a mi familia? ¿Qué le está afectando a mi vida espiritual? ¿Por qué estoy dejando de alcanzar las bendiciones? ¿Será que ese elemento amargura posiblemente nos pueda estar afectando? ¿Por qué? Veamos los sinónimos. Tristeza. Definitivamente, una persona amargada va a tener en ella una sensación o va a transmitir tristeza. Una persona que transmite tristeza, sea en la oficina, sea en el trabajo de cualquier tipo o en la universidad, va a causar conflicto. Mira, una persona con tristeza no va a poder dar al 100, no va a estar al 100, no va a poder dar todo lo que debiese de dar. ¿Por qué? Porque su corazón está apagado, su copa está vacía o está llena de tristeza. Ok, veamos calamidad, descontento. Mira, hasta calor, una persona acalorada. No sé si muchas veces tal vez te han dicho, mira, le sacamos el calor a aquel o hicimos tal cosa, o esta persona se pone realmente obstinada. Amargura extrema. Y a mí me llama la atención lo que dice de planta venenosa. ¿Por qué? Seguimos con el último punto. Dice, por una raíz de amargura no se recibe la gracia de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque la amargura es como una planta venenosa que tiene raíces. Y esas raíces están como tapadas, como que no se miran porque no están a flor de tierra, como que están bien allá adentro, como enraizado. Una amargura, un dolor, una falta de perdón, una situación negativa que no se sana, que no se cura, puede traer a nuestras vidas una raíz de amargura. Y la palabra del Señor nos aconseja, quitando pues, dice la palabra, toda raíz de amargura que nos va a impedir que alcancemos la gracia de Dios. Y quiero decirte, amigo, ¿qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo. El regalo de Dios para el hombre se llama Cristo. El regalo de Dios para el hombre es la salvación. El regalo de Dios para el hombre es el rescate con el cual el Señor pagó con precio de sangre tu salvación, tu felicidad. Hoy tenemos nosotros que entregar nuestra vida al Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Si hay una raíz de amargura, por favor, sácala. Porque son cosas difíciles que muchas veces, por no estar a la vista, creemos que no lo tenemos.
Pero cuando vemos nuestras actitudes negativas, cualquiera puede ver y dice, tiene raíz de amargura, o qué amargada esa persona, qué triste esa persona. Necesitamos regresar a la palabra preciosa del Señor para no dejar de recibir esa gracia preciosa. Veamos otra diapositiva. O bien, ¿cómo vamos a contrarrestar la amargura? Ok, seamos prácticos, por favor, y veamos cómo podemos contrarrestar la amargura. Porque te quiero decir, la amargura llega a tocar los corazones de todas las personas. ¿Por qué? Porque a todos en determinado momento nos han pasado cosas difíciles. A todos en determinado momento, y más en este país, muchas veces hemos sufrido tragedia. En un bus, en nuestro propio carro, en la casa, violencia muchas veces. Y no hablamos solo de la violencia intrafamiliar. Hay gente que cuando ha regresado ve su casa vacía y dice, ¿por qué? Yo soy una buena persona, pero le han venido cosas difíciles. Yo quiero decirte a todos, nadie puede estar inmune a una situación difícil, pero que en el nombre de Jesús nosotros nos podamos rendir a los pies del Señor, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y quiero decirte, si tú estás oyendo este mensaje en este momento, tú eres llamado. Si tú le estás poniendo atención a este mensaje, es porque el Señor te está haciendo un llamado personal. No tardes en responder. No tardes en ponerte a las órdenes del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez hay amargura, tal vez hay escasez, tal vez hay situaciones terribles, pero si yo te puedo servir, aquí estoy. Y quiero decirte, el Señor quiere ordenar tu vida, el Señor quiere bendecirte. Ok, pero ¿cómo vamos a contrarrestar esa amargura? Dice aquí, quitémosla, erradiquémosla, eliminémosla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Espero que sí, en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor nos da en su bendita palabra, nos da una infinidad de textos. Yo solo tengo aquí algunos que por cuestión del tiempo, pero vemos en Cantar de los Cantares, nos habla de la dulzura. Vamos a contrarrestar la amargura con la dulzura del Rey. Quiero decirte, nuestro amado nos ha dado un elemento poderoso que es la dulzura. Y en Cantar de los Cantares nos habla la palabra, nos da el ejemplo de una mujer que hace la figura de la iglesia. Una mujer la cual se deleita en la presencia de su amado. Y dice, como un manzano es mi amado. Si nosotros vemos la figura de un manzano, ¿qué tiene un manzano? Tiene manzanas. Y ella la estaba viendo a su amado como un árbol fructífero de manzanas dulces. Y dice, como a un árbol, susténtame entonces con ellas. Y estaba hablando de la dulzura de su amado. Yo quiero decirte, nuestro amado Jesús, el nombre de Jesús es poder, pero su nombre es dulce, como la miel, dice la palabra. Tenemos aquí otro ejemplo que nos trae a colación. El punto 3 es el ejemplo de la higuera. Yo quisiera leerte un poquito. Está la higuera, Jueces capítulo 9 y versículo 11. Dice aquí, yo quisiera leerte desde el versículo 9. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grandes sobre los árboles. Aquí lo que nos están dando es un ejemplo que sucedió en el libro de Jueces. En cuestión, en esa ciudad había un problema de tipo político, un problema de tipo social en cuestión de quién les iba a gobernar. Unos tenían, para que podamos nosotros comprenderlo mejor, habían dos partidos políticos, uno de varios personajes y otro de únicamente una persona. Pero había un conflicto tremendo, y en ese conflicto, para ejemplificarlo, esta persona dijo, ¿saben qué está pasando en el reino? Está pasando en el reino como el ejemplo de estas plantas que vamos a ver, a las que se les estaba pidiendo un auxilio. Cada una de ellas tenía un elemento precioso.
Y mira los elementos que tenían para auxiliar a ese pueblo. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, el aceite con el que yo honro a Dios. Eso lo decía el olivo. Y el aceite de la unción que le sirve a los hombres. Veamos el segundo ejemplo. Y dijeron a los árboles, a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Versículo 11. Y respondió la higuera, esta es la respuesta que yo quiero: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande entre los árboles. Mira, se le estaba ofreciendo a la higuera un puesto de tipo político. Fíjate, se le estaba ofreciendo un puesto, pero ella estaba considerando que estaba en juego su dulzura. Le estaban pidiendo su dulzura, que la invirtiera en otra cosa. Yo quiero decirte, muchas veces yo sé que tú tienes dulzura, yo sé que hay algo lindo en ti, pero muchas veces nos convertimos en candil de la calle y oscuridad en nuestra casa. Qué amable es doña fulanita allá afuera, qué amable es don fulanito afuera. Ay, pero vieran en su casa puro, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Schwer. Tiembla la casa cuando él llega. Yo sé que en ti hay dulzura, pero es necesario que recibas la activación del Espíritu Santo de Dios para que sea activado lo poco o lo mucho que tienes en beneficio del servicio del Señor y de tu familia, en beneficio de tu persona misma. Veamos cómo este ejemplo de esa higuera a mí me impacta. Yo tengo dulzura, la voy a usar para lo que el Señor dijo. El Señor puso elementos preciosos en ti, no le demos chance a los elementos negativos. Ok, el Señor quiere usar lo que hay en ti. Veamos el versículo, el punto 4, dice dulces secretos, Salmo 55, 4. No los vamos a leer, tú lo puedes leer en tu casa. Salmo 55, 4, habla de una relación entre amigos, habla de una comunión dulce, en este caso, con el Señor, pero también con nuestros hermanos. Yo te pregunto, familia, amigo, ¿cómo está tu relación? Yo quiero decirte, ¿por qué el Señor insiste en que te vuelvas en paz con Él? Porque cuando te vuelves en paz con el Señor Jesús, con aquel que te creó, con el Padre Celestial, cuando les dejas que el Espíritu Santo opere en ti, y te vuelves en comunión con Dios, esto trae una bendición grande, porque empiezas a entender, a comprender, a vivir el secreto de tener comunión unos a los otros. Cuando amas de tal forma a Dios, aquel que tus ojos no pueden ver físico, pero que tu espíritu lo puede entender, entonces empiezas a amar a tu hermano, empiezas a amar a tu esposa como a una hermana, como a una amiga, como a un amante, con todo el círculo que tiene que tener esa relación. Empiezas a amar a tus hijos, no solo porque son tus hijos, sino porque son hijos de Dios. Son tus hijos, son hijos de Dios, y son aquellos que van a cuidar de ti cuando tú seas un adulto. Mira, yo recuerdo que una vez entré a una tienda y vi cómo un niño tenía necesidad de algo, y su papá como que no mucho se lo quería comprar, pero en eso decide, mira, le dice, patojo, te lo voy a comprar, y se lo compra. Y el niño se pone contento, y yo le digo al Señor, mire qué bendición que tenga usted tiempo de comprarle, y buena voluntad de comprarle a su niño. Le dije buena voluntad para que recapacitara en hacer las cosas de buena voluntad. ¿Sabe una cosa? Le dije, ese niño al que a usted hoy le compró la necesidad que él tenía, es el niño que dentro de algunos años le va a cambiar pañales a usted. Es el niño que le va a dar tal vez su último bocadito, tal vez su último poquito de agua. Pero mira, ese razonamiento, ese raciocinio, cuando viene de parte de Dios, lo hacemos con toda voluntad. El compartir dulces secretos, ahí nos habla de una compartición en el libro de los Salmos, en compartir en la cama, compartir en la mesa, el compartir en nuestra familia, y por qué no en la congregación. Si te estás congregando, involúcrate. Si te estás congregando a una iglesia, métete por completo y recibe todas las bendiciones y el crecimiento que el Señor te da.
Sacamos de nosotros toda raíz de amargura en el nombre poderoso de Jesús. Nos habla también el ejemplo número 5 del dulce cantor de Israel. ¿Quién era el dulce cantor de Israel? David, el rey David. Mira, la palabra nos deja ver en el libro de los Salmos cómo él agarraba su arpa y a todo el libro de los Salmos él le puso música. Y cuando cantaba Jehová es mi pastor y nada me faltará, él vivía esa bendición de que Jehová Todopoderoso fuese su pastor. Y quiero decirte, tú tienes un pastor, el pastor de pastores, Jehová de los ejércitos, tu proveedor, tu ayudador, el que unge tu cabeza con aceite. Yo quisiera adelantarme un poquito más. Tenemos el dulce cantor de Israel y luego nos da aquí un bonito consejo: llena tu espacio, llena tu vaso y llénalo de dulzura. Yo quisiera, no sé qué situación estás pasando, tal vez estás pasando una situación bien amarga por ocasiones del mundo, por todos los ejemplos que ya pusimos, pero en esta oportunidad el Señor quiere darte de su dulzura. Estudia la palabra, lee la palabra. Oremos en este momento. Yo quisiera que, si tú te has alejado del Señor y quisieras regresar al encuentro con tu amado, aquel de quien emana su nombre es dulzura, aquel de quien emana la vida, y te quieres acercar a Él y quieres ponerte a cuentas con tu Dios, yo quiero decirte, acompáñame en esta oración. Acerquémonos al Señor pues confiadamente y Él se acercará a nosotros. Oremos, tú puedes repetir esta oración si así lo deseas. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo acercándome a ti, reconociendo que soy pecador, que he vivido lejos de ti en desobediencia y que únicamente he encontrado amargura, tristeza, soledad y angustia. Hoy, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo me acerco a ti y te pido que por favor perdones mis pecados, borre mis rebeliones. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Yo quisiera orar por tu persona. Si tú te quieres comunicar con nosotros, aquí está nuestro correo electrónico, tenemos los siguientes teléfonos y nuestra dirección. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere en todo y que esta palabra quede sellada en tu mente y en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Quién fue digno